Dios le bendiga a cada uno de los hermanos y amigos en esta hora que el Señor nos regala para así una vez más poder compartir su palabra. Hoy estaremos llevando hasta ustedes a través de este su programa La Biblia en tu hogar, con su hermano y amigo Domingo Rodríguez, pastor. Quiero pues invitarles a que busquen en su Biblia, en Primera de Timoteo, en su capítulo 4, verso 16. Estaremos dando continuidad a esta serie que le hemos estado dando seguimiento sobre lo que es el obrero y la esencia del Evangelio. El obrero y la esencia del Evangelio. Y de ese tema nosotros vamos a estar tocando la división número 4, o es el punto número 4, que trata sobre el carácter del obrero y su relación con la doctrina. Quiero leer la Biblia en Mateo 4:16 para entonces dar un pequeño tópico sobre lo que estuvimos compartiendo en la reflexión anterior. Y leemos para la gloria de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 4:16. Si algún creyente, Primera de Timoteo 4:16. Bueno, vamos a chequear aquí a ver dónde está el error. Mateo 4:16. Bueno, 4:16. Primera de Timoteo 4:16. Bueno, hay una pequeña situación aquí que la vamos a resolver en breve. Deme un momentito, hermano. Un momentito, que la cita se me extravió porque tengo la que no es correcta. Entonces, sí, perfectamente. Primera de Timoteo 4:16. Que yo estaba buscando en el capítulo 5. En mis excusas, hermano. Entonces, en Primera de Timoteo, en su capítulo 4, verso 16, nos dice la palabra: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Repito, Mateo capítulo 4, verso 16, Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Aleluya. Amados hermanos, damos gracias al Señor.
Padre, gracias por esta oportunidad que tú nos brindas, para de esa manera que tu nombre sea glorificado, que el mensaje que podamos transmitir llegue a los oídos y que tú hagas el trabajo, que tú hagas el efecto, produciendo sanidad, liberación y moldeando carácter. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, agradecemos a ti, Señor. Solo te ruego que me uses como instrumento tuyo que soy. Amén. Bien, mis amados, aquí tenemos un tema muy bonito, muy bonito. Ya que el apóstol Pablo se dirige a Timoteo y le enfatiza dos responsabilidades fundamentales que son cuidar de su propia vida espiritual, cuidar de su propia vida espiritual, mantener la integridad de la doctrina. Son dos cosas fundamentales que tienen que ver con el carácter de un obrero y con la doctrina que representa. Tenemos cuidar de tu testimonio y mantener la integridad, la fidelidad a la doctrina. La vida espiritual, cuando el apóstol Pablo le habla a Timoteo, donde le dice que tenga cuidado de sí mismo, implica un examen constante de la vida personal, un compromiso con la oración, un compromiso con el estudio de la palabra y la práctica de la fe en la vida diaria, asegurando que las acciones reflejen las enseñanzas de Cristo. Cuando hablamos de mantener la integridad de la doctrina, estás hablando que tú y yo como obreros del Señor debemos subrayar, debemos darle importancia de enseñar. Debemos subrayar la importancia de enseñar correctamente el Evangelio de Jesucristo. Timoteo debía proteger, ¿sabes qué? La pureza de la enseñanza frente a los falsos maestros que se levantaban y las doctrinas erróneas que en aquel entonces merodeaban como hoy día. Ya que la fidelidad doctrinal influye directamente en la salvación y la formación de la comunidad de creyentes. Influye en mi salvación, influye en la salvación de la comunidad, pero también en la formación de la comunidad de creyentes, o sea, de la iglesia. La persistencia en estas prácticas es clave, pues no solo basta con iniciar bien, es necesario también mantenerse firme en la fe y en la verdad. Porque hay personas que comienzan bien, pero se cuartean a mitad de camino.
Quiero pues entrar en lo que es esta parte. El ministro cristiano, en el ministro cristiano o en el ministerio cristiano, el carácter del obrero no es un elemento secundario. El carácter del obrero no es un elemento secundario, sino es esencial. La Escritura establece una conexión inseparable entre lo que el obrero es, o sea, su carácter, y lo que enseña, hablando entre carácter y doctrina. Un obrero puede tener conocimiento doctrinal correcto, pero si su carácter no refleja la vida de Cristo, su enseñanza pierde autoridad espiritual. ¡Wow! ¿Sabes qué? Que me llama mucho la atención. En este cuarto punto, sobre el obrero y la esencia del Evangelio y su división, o punto 4, del carácter del obrero y su relación con la doctrina. Quiero repetir esta parte. Las Escrituras establecen una conexión inseparable entre lo que el obrero es y lo que enseña. O sea, carácter, doctrina. Un obrero puede tener conocimiento doctrinal correcto, pero si su carácter no refleja la vida de Cristo, su enseñanza pierde autoridad espiritual. En Tito capítulo 1 verso 15 nos dicen las Escrituras: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro. Nada le es puro. Pues hasta su mente y su conciencia se están corrompidas. El verso 16 de Tito, capítulo 1, dice que esta persona profesan conocer a Dios, pero los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Entonces es necesario que haya una relación entre lo que es el carácter del obrero y su relación con la doctrina. Ya, no se puede divorciar lo que tú eres y quién tú eres o qué tú eres. Un siervo de Dios, un hombre consagrado a Dios, alguien lavado con la sangre de Cristo, alguien que ha sido transformado y cambiado, alguien que Dios ha moldeado su carácter. Entonces, aquel que profesa conocer a Dios, pero con los hechos lo niega, hay problema entonces en esa relación entre carácter y doctrina, porque hay un divorcio.
El apóstol Pablo insiste en que la doctrina no solo debe ser enseñada, sino encarnada. La doctrina no solo debe ser enseñada, sino que yo debo vivirla. Debo vivirla, no solo enseñarla. Por tanto, el obrero fiel es aquel cuya vida valida su mensaje. Cuya vida valida o refleja su mensaje. El carácter del obrero se fundamenta en la madurez espiritual. Número 1. La dedicación al servicio y la capacidad de amar y escuchar a los demás. El carácter del obrero se fundamenta en la madurez espiritual, en la dedicación al servicio y la capacidad de amar y escuchar a los demás. Número 2. El carácter del obrero es un reflejo de su relación con Cristo y su compromiso con el servicio. El número 3. El carácter del obrero se está intrínsecamente, lo que quiere decir, inseparable. Intrínsecamente, o sea, está adherido. No hay manera de separarse. O sea, está ligado. O sea, el carácter del obrero está ligado. No hay manera de que se separe. Está relacionado con la doctrina, ya que representa la esencia de la vida y el trabajo de un cristiano que se debe llevar a cabo en el servicio a Dios y a la comunidad. Sigue compartiendo. Encontramos lo que es el punto, una subdivisión de lo que es la doctrina y la vida inseparable. Veamos qué nos dice en el versículo 16 de Mateo que estuvimos leyendo, de Timoteo. Primera Timoteo. Dice, ten cuidado de ti mismo y la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvará a ti mismo y a los que te oyeron. Te salvará a ti mismo y a los que te oyeron. Observe el orden. Primero a mí mismo. Ten cuidado, debo tener cuidado de mí mismo. Es decir, yo debo organizarme como obrero. Yo debo convencerme a mí mismo de la esencia de la doctrina como mi estilo de vida en todo el tiempo y en todo segundo. No será en vano mi trabajo en el Señor y para los que me observen y para los que te observan y que te oyen. No será en vano cuando tú predicas y vives eso que predicas. El pastor no solo enseña doctrina, el pastor la encarna. Porque una teología correcta, cuando hablamos de teología, estamos hablando
del estudio sobre Dios. Sobre el estudio sobre Dios. Esto es lo que significa teología. Entonces, el pastor no solo enseña la doctrina, sino que también la encarna. Una teología correcta sin una vida santa produce hipocresía. Ay, aleluya. Pero me entendió el punto. Una teología correcta sin una vida santa produce hipocresía. O sea que cuando usted, siendo un erudito de la palabra, siendo un maestro de la palabra, siendo un doctor en divinidades y no la vive, no lleva una vida santa correcta, una vida correcta. ¿Sabe lo que significa eso? Que todo produce hipocresía. Usted es un hipócrita. Yo sería un hipócrita si no encarno. Si no encarno esa doctrina, esa palabra de Dios en mi vida, entonces vendría a ser un hipócrita, porque estaría viviendo una vida aparentemente de santidad, pero de hipocresía. Una vida moral sin doctrina correcta produce un error. Es decir, que una vida moral sin doctrina produce un error. Yo debo vivir moralmente correcto, pero también debo tener una doctrina correcta. Porque entonces, en lo moral estoy viviendo bien, pero estoy haciendo aplicación de una enseñanza incorrecta, y esto produce un error. Y los errores, si hablamos a la luz de un examen, un error significa que algo está mal y se debe corregir. Algo está mal y se debe corregir esa doctrina. Se debe examinar. Cuando habla, por tanto, el obrero debe, número 1, cultivar intimidad con Dios. Por tanto, el obrero debe cultivar intimidad con Dios. 2, mantener pureza moral. 3, practicar la humildad. Practicar la humildad. Número 4, moldear o modelar integridad. Modelar integridad ante Dios, integridad frente a las decisiones que vayas a tomar. Integridad. Una persona íntegra es aquella que es correcta en todos los ámbitos. No se parcializa con nada ni con nadie, porque es una persona íntegra. Aunque en el mundo la persona íntegra no son de agrado. A la persona no le gusta encontrarse con persona correcta e íntegra. Son aborrecibles las personas íntegras y correctas. Pero en el campo del Evangelio, aunque duela, debemos cultivar esa intimidad con Dios, esa pureza, mantener esa pureza moral, practicar la humildad, porque es lo que hace grande a una persona, ser humilde, y moldear
la integridad. La autoridad doctrinal fluye de una vida transformada. La autoridad doctrinal fluye de una vida transformada. Si volteamos el párrafo, podemos decir: una vida transformada, de una vida transformada fluye autoridad de parte de Dios. La coherencia pastoral. Coherencia pastoral. Cuando hablamos de coherencia pastoral, esto implica que los pastores no solo se comprometen a vivir de acuerdo con los principios del Evangelio, sino que también se esfuerzan por aplicar estos principios en sus decisiones y acciones. La congregación puede tolerar limitaciones humanas, pero no soporta la incoherencia continua. El Evangelio debe ser visible en la conducta del pastor. O sea, la congregación debe evidenciar que en la conducta del pastor se refleja la doctrina de Cristo. Quiero hacer una anécdota o ilustración. Se refiere al faro y la tormenta. Un faro no negocia con la tormenta ni adapta su luz a las olas. Permanece firme, constante, iluminando el camino. O sea, una bombilla, un bombillo, como se quiera poner, un faro, no negocia con la tormenta, ni adapta su luz a las olas. Permanece firme, constante, iluminando el camino. Así debemos ser nosotros, los obreros de Dios. Así debemos ser nosotros, los siervos e hijos de Dios. El pastor es llamado a ser ese faro doctrinal en medio de la confusión cultural. No debe cambiar la intensidad de la verdad para acomodarse a la oscuridad. Es importante tomar en cuenta que usted como luz, digo que usted es luz, que yo soy luz, es porque si Cristo mora en mí, la luz de Cristo entonces alumbra a través de mí. Entonces, en mi caso como faro doctrinal, usted como faro doctrinal, en medio de una confusión cultural, no debe cambiar la intensidad de la verdad para acomodarse a la oscuridad que la cultura quiera imponerle. Cuidarse de sí mismo influye vigilar el carácter, la conducta, la forma de cómo habla y las decisiones diarias. Así como la vida familiar y ministerial. Todo esto debe cuidarlo. Debe cuidar el carácter, vigilar la conducta. Debe vigilar cómo te expresa frente a los demás. Debe vigilar las decisiones diarias, así como la vida familiar y ministerial. Por otro lado, cuidar de la doctrina significa no solo conocer la verdad bíblica, sino también aplicarla y enseñarla con coherencia, evitando distorsiones que pueden afectar a otros. La doctrina actúa
como columna vertebral de la vida cristiana, proporcionando firmeza, dirección y protección frente a errores y engaños. Uno de los impactos y promesa que la palabra de Dios incluye con la promesa de que al cuidar de uno mismo y de la doctrina, me asegura a mí y te asegura a ti la salvación. Porque cuando yo te predico una doctrina correcta y yo la estoy viviendo, yo estoy atesorando mi salvación, pero también te estoy ofreciendo la salvación a través de la doctrina con pureza. Esto refleja la conexión entre la vida personal y la influencia sobre otros, mostrando que la fidelidad espiritual y la fidelidad doctrinal no solo beneficia al individuo, sino también fortalece la comunidad, o sea, a la iglesia, la comunidad de creyentes. Quiero concluir diciendo que Dios está invitando, como hizo el apóstol Pablo a Timoteo, a vivir una vida cristiana íntegra. Esa es la invitación, a que viva una vida cristiana íntegra, donde la vigilancia personal, o sea, el yo mantener cuidándome de mí mismo, y la fidelidad a las sagradas escrituras, a la Biblia, a los conceptos doctrinales, son esenciales para número uno, para la salvación, y número dos, para el testimonio efectivo en la fe. De hecho, la Biblia habla de que Dios da testimonio de Abraham, da testimonio de Noé, da testimonio de los patriarcas, da testimonio de Job. Entonces, amados hermanos, tú y yo debemos hacer este ejercicio. No solo hablar de la palabra, sino también vivir la palabra, esa que nosotros solemos predicar y decirte que Cristo salva. Yo debo aplicar esa palabra a mí, debo aplicarlas a mí, y no predicarte a ti una cosa y entonces seguir viviendo como tú vives, sin temor a Dios. Pues no, tiene que haber un cambio, tiene que haber una transformación, pero debe haber un cuidado, como así dice Primera de Timoteo en su capítulo 4, verso 16. Así manda el Señor, que tenga cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en esto, pues haciendo esto, o sea, cuidándote de ti mismo y viviendo la palabra, te salvará a ti mismo y a los que te oyeron. Así que, amados hermanos, será hasta la próxima entrega, que Dios nos permita traer una reflexión más sobre esta serie, que será ya la última, la siguiente que vamos a estar presentando. Será ya la última de esta serie
en el cual estaremos hablando sobre la predicación a tiempo y fuera de tiempo, como obrero que cuida de la esencia del Evangelio. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esta oportunidad. Permite, Señor, que aquellos que tengan el deseo de reconciliarse, aquellos que tengan el deseo de convertirse a ti, puedan levantar su mano donde quiera que estén. Señor, al momento de escuchar esta reflexión, permite, Señor, que ellos puedan repetir: me arrepiento de mis pecados, te acepto como mi único y suficiente Salvador, y a partir de hoy mi vida la entrego a ti para que tú las cambies. Necesito de tu ayuda porque por sí solo no me será posible, pero inscribe mi nombre en el libro de la vida y que no sea borrado nunca más. Gracias por esta maravillosa oportunidad, en el nombre de Jesús. Amén. Se ha hecho esta oración conmigo, pues te solicito que visite la iglesia más cercana, donde te faciliten la sana doctrina. Dios te bendiga y será hasta una próxima. Tu hermano y amigo Domingo Rodríguez. Dios te bendiga.